Pues ahí hemos puesto un rápido resumen, ¿no? Hay que presentarlas preferentemente por vía telemática, utilizando las credenciales de Raíces o de Roble, en el caso de que estéis en centros públicos, incluso algunos concertados también lo están utilizando, o también la podéis hacer por certificado digital o incluso validando vuestra identidad con un correo electrónico y un teléfono móvil, ¿no? Es fundamental, de hecho es imprescindible, que las solicitudes estén firmadas por los dos tutores legales y en el caso de que solamente pueda firmar un tutor legal hay que aportar una declaración responsable. En la solicitud, sobre todo si venís de centros concertados, os recomendamos que pongáis hasta 6 centros públicos. Tal y como funciona el proceso de admisión, os podéis encontrar la situación de que si únicamente ponéis un centro público y finalmente no sois admitidos en ese único centro que habéis solicitado, os podéis quedar sin plaza. Por ello, si venís desde centros que no garanticen vuestra continuidad, es importante que marquéis más de uno para que así aumente las posibilidades de poder ser admitidos en alguno de los que vosotros queréis. Y además recomendamos a utilizar la consulta de todos los datos de padrón, todos los datos que corresponden y que tenéis en la solicitud, para así poder evitar y en realidad agilizar el proceso. Vamos a pasar. Estas son las fechas del proceso de admisión, que creo que son fundamentales. Vamos a mantener esta diapositiva fija durante un rato, del 8 al 23, ya lo hemos comentado, plazo de presentación de solicitudes. El 5 de mayo se publica en la Secretaría Virtual de Raíces y también en las páginas web de los centros los listados provisionales de alumnado que ha solicitado el centro en primera opción. Es fundamental que reviséis este listado para comprobar que vuestra solicitud ha sido registrada correctamente, porque pasado el periodo de reclamación, que es del 6, 7 y 10 de mayo, no podemos hacer ninguna otra modificación. Es fundamental que lo reviséis. El 14 de mayo se celebra el sorteo para resolver los empates. El 18 de mayo se publica la baremación, los listados provisionales de baremación, y a estos listados tenéis también 3 días para presentar las reclamaciones que correspondan. De nuevo, es imprescindible comprobar que las puntuaciones son correctas, porque una vez que pase el plazo de reclamación, evidentemente por garantías del procedimiento, no podemos hacer ninguna modificación. El día 28 se publica el listado definitivo y finalmente, como podéis ver, el 4 de junio se publica el listado de admisión en cada uno de los centros. Y en este caso, pues indicándose en qué centro tenéis asignados. Sobre el proceso de admisión también está publicado en la página web el criterio complementario de admisión. Tenéis aquí los requisitos. Para bachillerato hemos considerado, o se consideran que hay que cumplir, se otorga el punto de criterio complementario cuando se cumplen esos 3 requisitos. El primer requisito es solicitar nuestro centro en primera opción. El segundo es que las medias de las calificaciones de primero a tercero de la ESO sea igual o superior a 7, y esto hay que acreditarlo con una certificación académica en el centro de procedencia en el que hayáis cursado la ESO, de primero a tercero de la ESO, para que los compañeros de secretaría pues, puedan comprobar este requisito. Y el tercer requisito es que las medias de las calificaciones de la primera y la segunda evaluación de cuarto de la ESO también es igual o superior a 7, y en este caso hay que acreditarlo con los boletines de calificaciones de la segunda evaluación. Se aparecen la primera y la segunda, que suele ser lo habitual, ¿no? Como sabéis, supongo que conocéis, porque habéis revisado el procedimiento, la admisión en el proceso se realiza mediante un baremo. Podéis consultar el baremo en la página web, comprobar que todos los requisitos que cumplís habitualmente. Se suele conceder 4,5 puntos por solicitar plaza, tener el domicilio laboral o el domicilio de la familia dentro del distrito del instituto. Además, el punto de libre disposición del criterio complementario, y luego en el caso de bachillerato pues se suma puntuación adicional por la media de la secundaria, ¿verdad? Aquí os informamos de las vacantes que tenemos. Las vacantes que ofertamos en el centro para primero de bachillerato de ciencias son 23 vacantes, y para primero de bachillerato las modalidades de humanidades y ciencias sociales son 5 vacantes. Como sabéis, a la hora de realizar la solicitud tenéis que indicar la modalidad para la que queréis una de las plazas. En este caso, pues, estamos interesados en la modalidad de ciencias, y en su caso seríais admitidos en esa modalidad. Luego no se puede cambiar, siempre suele haber preguntas al respecto, ¿no? En el caso de humanidades y ciencias sociales son 2 modalidades distintas, pero están agrupadas para los efectos de la admisión aquí. Y por mi parte voy a quedar aquí para luego la parte de dudas, si hay algo sobre el proceso de admisión que yo pueda ayudaros a resolver, que seguro que se ha quedado alguna duda pendiente. Y voy a ceder la palabra a Manuel Torremocha, que es el jefe de estudios
No, perdón. Vamos a ver el vídeo que se ha presentado, que se ha preparado para presentar el centro, aunque luego volverán a detallar un poquito más todo lo que tenemos para vosotros. El IES Las Musas es un centro que aúna tradición y vanguardia. Son 40 años que llevamos ya en este barrio aprendiendo a enseñar y creo que hemos evolucionado muchísimo, hasta tal punto de habernos convertido hoy en un centro referente no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de ámbito nacional. Estoy actualmente en segundo de bachillerato, en mi último año, y llevo ya 6 años. A lo largo de este periodo he visto cómo el centro iba innovando sus instalaciones, hacía las clases transparentes. Ahora todas las aulas son de cristal, los despachos de cristal, hay transparencia y luz. Y esa innovación es primordial para crear un escenario en el que los alumnos se sientan protagonistas y el profesor recupere su protagonismo. Además, las aulas también cuentan pues, con ordenadores, proyectores, pizarras y además ya ahora con la pandemia con cámaras para evitar juntarnos tanta gente en clase como antes, pues para por turnos retransmitir la clase y desde casa con el ordenador poder seguir las explicaciones y no perder nada del curso. Hemos renovado también las pistas deportivas, los laboratorios. El centro ha sufrido una transformación absoluta. Este instituto nos da una gran posibilidad de proyectos que desarrollar, que nos hace descubrir nuevos ámbitos que normalmente no desarrollamos, y además nos hace trabajar con entidades externas a nuestro instituto para poder crear nuevas experiencias a la hora de desarrollarnos, a la hora de educarnos, o también incluso para crear futuros contactos. Un país, si quiere transformarse, tiene que apostar decididamente por la investigación y la ciencia, y es lo que hemos hecho nosotros desde la secundaria. Para crear un científico no tenemos que esperar a llegar a los 20 y tantos años en la universidad, sino que ya forjamos esas vocaciones con unos programas específicos aquí en la escuela secundaria. Una oportunidad que te ofrece este instituto es la de cursar el bachillerato de investigación, en el que yo participé desde primero de bachillerato. Yo he tenido la suerte de contar con un tutor externo que te va guiando, que conoce perfectamente la materia y claro, al final me hago prácticamente experta sobre el tema en el que estoy investigando y aprendes a usar métodos científicos que se usan en la investigación y a trabajar redactando un proyecto científico que yo creo que vale mucho para el futuro. Ponemos a los alumnos en contacto con las instituciones más importantes en la investigación en España, el CSIC, el CNIO, el CIEMAT, universidades españolas y extranjeras, donde un investigador tutela a un alumno durante 1 año y medio en un proceso de investigación que culmina con una exposición ante un tribunal. Yo en concreto estoy metido en un proyecto que se llama el proyecto Satélite, cogiendo la optativa de TIC. Estamos dando clases un poco de astrofísica, una introducción a la astrofísica, y estamos desarrollando el satélite para que en un futuro podamos intentar lanzar el proyecto. Las Musas es un centro con un espacio enorme, son 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas, 1.500 alumnos, más de 100 profesores. Y tenemos turno de mañana y de tarde solamente en formación profesional. Esas cifras nos permiten tener todos los itinerarios educativos y por lo tanto las opciones para el alumnado son inmensas. En el Instituto Las Musas llevamos más de 40 años impartiendo formación profesional, formando a profesionales y concretamente actualmente tenemos 2 ramas de formación que son por un lado administración. En la familia profesional de Administración y Gestión ofrecemos ciclos de grado medio y grado superior que tienen una alta inserción laboral. Gestión administrativa y Administración y Finanzas son 2 de los ciclos dentro de la formación profesional que encuentras trabajo en los primeros 6 meses desde que finalizas los estudios. Y luego tenemos en la rama de sanidad 2 grados superiores que son higiene bucodental y laboratorio clínico y biomédico, y de grado medio cuidados auxiliares de enfermería y farmacia y parafarmacia.
Además, este centro, pues ya además de todo lo que es la educación y las instalaciones, también te ofrece viajes. Yo, por ejemplo, fui en primero de la ESO a Londres, que fue mi primer viaje al extranjero. El viaje a Moscú fue extraordinario. Conocimos a gente nueva, nos recibió el embajador español allí en Moscú, que fue una experiencia inolvidable. He ido a Asturias, a Valencia en España y luego ya en cuarto de la ESO fui a Canadá, que eso era un intercambio con otra familia, franceses, pero hablaban también mucho inglés. Entonces, pues yo en concreto estudio francés en el instituto y conoces a otras personas, aprendes a convivir con otra gente y te lo pasas bien porque siempre vas con amigos, compañeros. Contamos con unas instalaciones modernas y adaptadas al tipo de enseñanza que queremos ofrecer. Por ejemplo, tenemos un aula en la que simulamos los departamentos en los que se organiza una empresa. Tenemos unas instalaciones modernas y adaptadas al tipo de enseñanza que queremos ofrecer. Por ejemplo, tenemos un aula en la que simulamos los departamentos en los que se organiza una empresa. Tenemos aulas en los que los alumnos van a tener su propio ordenador individual para poder hacer todas las prácticas de aplicaciones informáticas que se ofrecen. Contamos con 6 sillones, 6 equipos para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas de la manera más cercana posible a cómo se puede desarrollar en una clínica dental. Podemos ofrecer al alumno las mejores enseñanzas que le van a acercar lo máximo posible al desarrollo de su actividad laboral. En el Instituto de las Musas llevamos a cabo el proyecto Actúa, un proyecto de cooperación y voluntariado que pretende dar una formación integral al alumnado, no solo la formación académica que damos en el día a día, sino una formación en valores que en su futuro personal será muy importante. Trabajamos con Afanias, trabajamos con la Universidad Complutense, un proyecto que es I Am Able, que nos hace mucha ilusión. También desde los grupos de BEMAR se trabaja la recogida de juguetes, de material para colaborar sobre todo con el barrio. Y también tenemos un proyecto singular que intenta acercarnos a culturas diferentes a las nuestras, en este caso es a la cultura ecuatoriana, y ese proyecto culmina con un viaje a la Amazonía ecuatoriana, a conocer cómo es su cultura, la cultura quichua de esa zona, cómo se relacionan con el medio ambiente. Creo que todos estos proyectos, que sobre todo lo que hacen es ampliar la visión que tiene el alumnado un poco del entorno, y sobre todo es ofrecerle algo que no aparezca en el currículum educativo, esa enseñanza pues, que no está en los libros de texto ni está dentro de un aula, sino que es una enseñanza mucho más amplia y que a ellos les permite pues, conocer mucho mejor cómo es su entorno, cómo es la sociedad actual, de qué manera ellos pueden aportar a la sociedad. Si estás mirando diferentes opciones para ir a un instituto, el IES Las Musas es una buena opción porque de cara al futuro te prepara muy bien y tiene muchas oportunidades y características novedosas que no cuentan otros centros. ¿Qué le diríais a un médico cuando estáis en consulta? ¿Dónde operaría usted a su hija? Y si el médico os responde, en mi propio hospital, con mis propios compañeros, sin duda estáis en buenas manos. Eso es lo que hice yo con mi hija. ¿Dónde se educó? En mi centro. Hoy día es una gran profesional, sin duda alguna. Pues de nuevo con vosotros. Habéis visto un breve vídeo en donde intentamos dar unas pinceladas de cómo es nuestro centro. Habréis observado que se trata de un centro, como decíamos, con solera, con tradición, pero renovado por completo, tanto en lo material como en lo ideal. Nuestro centro en bachillerato ofrece los dos caminos, el de las ciencias y el de las humanidades y ciencias sociales. Como os hemos dicho, las vacantes que ofrecemos en cada uno de ellos es diferente, se entra por una vía o por otra. El centro, como comentábamos, es muy grande, son, como hemos dicho, más de 2 hectáreas, son 5 edificios, con jardines, con pistas deportivas y con un espacio amplio y que se ha agradecido muchísimo en este tiempo precisamente de pandemia, para incluso dar clases al aire libre
cosa que han agradecido tanto alumnos como profesores, ¿no? La distribución en el bachillerato, pues como veis aquí, en primero de bachillerato tenemos 2 grupos de humanidades y ciencias sociales y 3 grupos de bachillerato de ciencias. Y en segundo de bachillerato hay 2 grupos de ciencias sociales y 3 de ciencias. El horario del centro es el siguiente. Abrimos el centro está abierto desde las 7:30 de la mañana. Y en el bachillerato las clases comienzan a las 8:15, hay un recreo a mitad de la mañana en torno a las 11, de 11 a 11:30, y después tenemos un segundo tramo en el que finalizamos a las 2:15. Y, como veis, hay una séptima hora desde las 2:25 hasta las 3:15 para algunas clases de profundización en algunos cursos. Entre los recursos del instituto que queremos destacar, pues ahí tenéis el aula virtual de Educamadrid. Quizá la estamos utilizando cada vez menos por los problemas que ha dado y nos hemos pasado a utilizar esta otra plataforma, Google Suite Enterprise. Es una plataforma que nos ha permitido pues, unas ventajas y unas mejoras extraordinarias. Sobre todo en estos momentos donde hemos tenido que retransmitir clases y evitar los contactos en las clases. Esta plataforma también tiene pues, la enorme ventaja de la seguridad para los alumnos, de la privacidad, porque los servidores no están alojados en Estados Unidos, sino en Europa, y por lo tanto tienen que cumplir toda y respetar toda la normativa a este respecto que marca la Unión Europea. Es una plataforma donde se utilizan herramientas de Google, pero, como os decía, con unas ventajas y unas mejoras notables para los docentes y para los profesores. No podemos explicar ahora en detalle en qué consiste todo esto. En todas las aulas están dotadas, por supuesto, con un ordenador, con cañón y con unas cámaras que nos permiten la retransmisión en directo de las clases. Esto es una medida que adoptamos para evitar precisamente pues, que hubiese 30 niños en clase. Hemos establecido 2 turnos y los niños vienen en este año, esperemos al año que viene que esta situación se haya mejorado y podamos volver todos a clase, la totalidad, pero ahora en la actualidad lo que hemos hecho es 2 grupos en un aula del 1 al 15, imaginaos, vienen desde las 8:15 hasta las 11. El segundo grupo viene desde las 11:30 hasta las 2:15. Pero vienen todos los días, así mantienen el contacto con sus profesores, con sus compañeros y no pierden entonces esa inercia de venir a diario al instituto. Es una medida que hemos adoptado sobre todo en bachillerato. Pero al tener estas cámaras, las clases se retransmiten y los chicos desde casa pueden seguir la explicación del profesor. Son unas cámaras, además, especiales que tienen una resolución muy alta y permiten ver hasta el más mínimo detalle en la pizarra de cuando está el profesor escribiendo. Los alumnos desde casa pueden intervenir en clase a través de los altavoces y preguntan desde casa pues, las dudas que tengan o a la explicación que está haciendo el profesor en ese momento. De esta manera garantizamos una continuidad, un ritmo, que si no sería pues una situación anómala el tener que venir días alternos. Hemos preferido esta fórmula y nos está funcionando con mucho éxito, de tal forma que muchos centros se han dirigido a nosotros para que les explicásemos precisamente este sistema de retransmisión en directo de las aulas, de las clases de los profesores, ¿no? Entre otros proyectos del centro, voy a destacar algunos de los más significativos, pues hemos sido reconocidos como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo
Y esto nos vincula con europarlamentarios que pues, nos explican en directo a través de estas conexiones, hemos hecho ya en este curso varias, con Bruselas, para explicar en clase pues, el funcionamiento de la Unión Europea, las instituciones, etc. Todo este proyecto culminaría a final de curso con un viaje de los alumnos precisamente a Bruselas a conocer las instituciones europeas, ¿no? Otro proyecto importante es el proyecto de mediación, que está enfocado sobre todo a mejorar la convivencia en el centro. Son alumnos que son elegidos por sus propios compañeros, tienen un perfil que todos reconocen como la persona idónea para esta gestión de los pequeños conflictos y nos ayudan enormemente en mejorar la convivencia en el centro. Les ayuda también a madurar y a entender que solo a través de la palabra es posible el acuerdo, el diálogo y el entendimiento. Y es el mejor aliado que van a tener a lo largo de sus vidas, ya sea en el ámbito laboral, familiar o entre los amigos. Solamente la palabra y confiando en su uso razonado, pues nos hará desde luego verdaderamente humanos, ¿no? Otros proyectos importantes que tiene el centro, pues bueno, también fomentamos la actividad física y el deporte con los campeonatos que tenemos por las tardes, especialmente en las actividades de voleibol o tenis de mesa. En voleibol tenemos unos cuantos equipos, sobre todo de niñas, ¿no? Este centro también cuida la enseñanza de idiomas especialmente. No somos un instituto bilingüe, no lo hemos querido ser nunca, porque hemos creído que la verdadera formación que deben recibir nuestros alumnos tiene que ser en castellano. No parece aconsejable explicar la historia de España o la biología en inglés. Nosotros lo hacemos así porque además en selectividad luego después el examen será en castellano y sería quizá una desventaja si explicásemos las clases en inglés. Buscamos la calidad educativa en todo momento sin renunciar a nada en favor del aprendizaje de idiomas, pero no por eso desmerece el aprendizaje de otras lenguas que abren a otras culturas. A tal fin, lo que hicimos fue abrir por las tardes unas clases específicas de preparación de los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge y nosotros somos centro examinador. El día 30 de junio, nuestros alumnos, cuando hayan terminado ya todos sus estudios, todas sus evaluaciones, se examinarán aquí para obtener cada uno el nivel de inglés pues, para el que considera que está preparado o su profesor estima que puede superar, ¿no? Eso se hace por las tardes. Por lo tanto, ¿academia de inglés? Sí, pero por la tarde. ¿Los niños salen con buena titulación de inglés? Por supuesto, y con unos niveles que les permiten luego después en la universidad optar a las becas Erasmus o becas internacionales y tenemos, de hecho, desperdigados por todo el mundo alumnos de las musas, llamamos esa página Musos por el Mundo, porque en cualquier país encontramos un alumno del instituto. Bien, una actividad, por lo tanto, que es importante para la formación de los chicos. También tenemos otro proyecto que es el de los huertos escolares, apoyados en este caso por el Ayuntamiento de Madrid. Y otro proyecto vinculado con la Unión Europea es que todos los niños del instituto durante el recreo reciben una pieza de fruta y un brick de leche. Es el desayuno saludable de fruta, de hortaliza, de leche que realizamos en el centro todos los días y es desde la ESO hasta bachillerato o formación profesional. Creemos que hay que inculcar hábitos saludables y este es un buen ejemplo. Los chicos al principio pues parece que les gusta mucho, pero cuando se nos olvida un día o nos retrasamos al sacar la fruta, vienen a reclamarla insistentemente. Ya se han aficionado a la fruta. Otros proyectos importantes, pues tenemos una revista escolar, tenemos también una editorial donde publicamos, la revista la hacen los propios alumnos. Ellos redactan, maquetan, diseñan y se convierten en los verdaderos redactores y editores de esta publicación. Y una editorial donde publicamos también a los propios alumnos. Hay chicos que tienen capacidad para escribir, para redactar y les publicamos sus primeros libros.
Esta escuela, la nuestra, también está reconocida por UNICEF. Tenemos firmado un acuerdo de cooperación con UNICEF desde hace ya un par de años y es un distintivo del que nos enorgullecemos especialmente. Los resultados académicos, ahora os hablarán de ellos, son excepcionales en el bachillerato en este centro, desde hace ya años. Esto es un éxito pues rotundo y además con los números ahora podréis comprobarlo. Pero no basta con eso, no basta con tener un chico con una formación muy sólida en matemáticas, en química o en ingeniería o en literatura. Tenemos que crear verdaderos ciudadanos, ciudadanos completos, que tengan conocimientos pero que también sumen valores, que sepan trabajar en equipo, que sean solidarios, que empaticen con el prójimo. Todo esto tenemos que fomentarlo desde la escuela y a tal fin, entonces, pues hemos desarrollado una serie de proyectos que englobados todos en el programa Actúa. Esos proyectos son distintas ONGs, aproximadamente unas 10 o 12 ONGs, entre ellas, como decía, UNICEF, aunque no es una ONG, pero todas estas ONGs nos permiten que nuestros alumnos dediquen 1 o 2 horas semanales o más, depende de cada uno de su interés, a trabajar en otros ámbitos diferentes al escolar y conocen otras realidades diferentes y aprenden también valores para ser, como decía antes, verdaderos ciudadanos completos, ¿no? Esa es la finalidad que perseguimos con Afanias, con iEnable, con todos estos programas. Podemos volver, perdón, aquí. Afanias, con personas con discapacidad psíquica, por ejemplo, tenemos un grupo de música con los que hemos grabado con estos chicos ya un disco. Trabajamos también el proyecto de Adopta un Abuelo, con la Cruz Roja, con la Fundación GLOR, con Comercio Justo. Bueno, tenéis ahí los nombres de algunas de estas fundaciones, ese viaje que habéis escuchado en el vídeo donde se trabaja con la comunidad quechua de la Amazonía, recogida de alimentos. Bueno, todo ello, digo, contribuye a dar otros valores a la formación de vuestros hijos y lo consideramos tan importante o más que una sólida preparación académica, porque el ciudadano debe ser, como digo, una suma de ambas realidades y ambos aspectos. Bien, os dejo ahora con el jefe de estudios, con Manuel Torremocha, para que os detalle algunos aspectos del bachillerato. Para todos aquellos interesados en lo que habéis quizá escuchado en el vídeo anteriormente acerca del bachillerato de investigación, tendremos una sesión posterior. A las 7 explicaremos con detalle en qué consiste ese bachillerato de investigación, qué son esas instituciones de prestigio con las que firmamos esos acuerdos y qué son esos trabajos que realizan los alumnos y cómo repercute en su expediente. Todo eso lo abordaremos más tarde, a las 7. Esta es solamente una presentación general del bachillerato. Manuel, por favor, os dejo con Manuel Torremocha, jefe de estudios de bachillerato. Bien, buenas tardes a todos. Yo me voy a centrar más ahora en cómo es nuestro bachillerato por dentro, qué es lo que ofrece, qué es lo que sus hijos y sus hijas pueden desarrollar durante este tiempo. Y antes de empezar, pues querría hacerles un ejercicio de imaginación. Si ustedes ahora mismo ven a su hijo o a su hija, es fácil que puedan imaginarle sentado en una mesa en el colegio en el que están, en cuarto de la ESO. Si ahora mismo vuelven la mirada y le vuelven a ver en una mesa de una facultad de medicina o una facultad de derecho o de económicas o en una ingeniería, pues probablemente le cueste un poco más viéndole justamente ahora. Y sin embargo, desde una imagen a la otra, prácticamente solo han pasado 2 años, nada más que 2 años. Y esos 2 cursos son el bachillerato. Por eso el bachillerato es tan importante hacerlo bien, y hacerlo desde el principio. Y para eso estamos nosotros, para saberles orientar y para saberles educar y formar adecuadamente para que no solamente consigan el bachillerato, sino para que después puedan desarrollar sus sueños y sus inquietudes sin ninguna cortapisa. Para ello es muy importante
que consigan dos aspectos. Uno es la autonomía y otra es la madurez, ¿no? La autonomía es muy importante, es que el alumno sepa trabajar por sí solo, que pueda gestionar los problemas y las adversidades que se van encontrando durante estos dos cursos y los sepa superar valiéndose con sus propios recursos. Para ello, nuestra misión es dotarle precisamente de los instrumentos necesarios para poder hacer eso, ¿no? Para poder crear una metodología que él o que ella pueda utilizar en cada momento, y eso es muy importante, saber estudiar, saber buscar, saber encontrar lo que en cada momento necesita. Y por otra parte la madurez, ¿no? La madurez son 2 años, y en 2 años tiene que pasar de la adolescencia a la juventud. Y esa madurez no solamente es a nivel personal, que es muy importante y que lo va a hacer de todas maneras, sino también es una madurez académica. Y esta madurez, en los dos sentidos, no solo se consigue estudiando, se consigue de muchas maneras. Se consigue haciéndolo responsable, se consigue haciendo que el alumno sepa afrontar también todo tipo de adversidades que se va a ir encontrando. Y para ello nosotros ponemos gran hincapié en muchos aspectos. El primer aspecto importante son los proyectos en los que voluntariamente él puede participar o no puede participar, y que son tan amplios, y no voy a entrar en ellos porque ya los hemos comentado, ¿no? Que es imposible que ninguno se ajuste a ellos, y eso le va a dar al alumno una gran capacidad para ir responsabilizándose de su tiempo y de su esfuerzo y de su trabajo, ¿no? Y por otra parte, y es una seña de identidad de nuestro centro, son los viajes, los intercambios. Desgraciadamente, ahora todos estos viajes e intercambios se han visto truncados por el confinamiento en el que estamos ahora mismo, pero volverán, y espero que sea lo más pronto posible, ¿no? Pero esos viajes no solamente son experiencias, que lo son, sino también es una forma de que el alumno madure, ¿no? Que encuentre otras culturas, otras personas, sepa gestionar en el día a día circunstancias en las que él no se ha encontrado y que en ese momento va a tener que afrontar. Esos viajes e intercambios se realizan con Alemania, se realizan con Inglaterra, se realizan con Rusia, se realizan con Estados Unidos. Todo esto en bachillerato, ¿no? Y se culmina con un gran viaje, ¿no? A modo del Grand Tour que realizaban los ingleses ya desde el siglo XVIII en segundo de bachillerato, que forma o cierra, digamos, su estancia en el instituto, y en donde ellos realmente se sienten ya que han ganado esos dos grandes aspectos que nosotros intentamos inculcar desde que entran aquí, que son esa autonomía y esa madurez, ¿no? Eso por una parte. También hay un gran proyecto, ¿no? Que es el bachillerato de investigación, pero del que ya hablaremos a las 7 de la tarde, y no voy a entrar ahora mismo. Lo que sí voy a entrar ahora es explicarles cómo es el bachillerato, ¿no? Y para ello vamos a ver un cuadro en el que vamos a ver los dos grandes bachilleratos que tenemos. Por una parte es el bachillerato de Humanidades y de Ciencias Sociales, y por otra parte el bachillerato de Ciencias. Hay que decir que estos dos bachilleratos a su vez se dividen en dos. Por una parte, el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales se divide en Humanidades y en Ciencias Sociales, y por otra parte el bachillerato de Ciencias se divide también en dos. Por una parte el de Ciencias y por otra parte el de Tecnología, que iremos hablando de ellos a medida que van apareciendo. En el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales cuentan en primero de bachillerato con 9 asignaturas. Esas 9 asignaturas forman, digamos, su currículum, y es muy importante, tanto en ciencias como en letras, evidentemente, que la nota final de bachillerato se conforma
con la media de las asignaturas tanto de primero como de segundo, con lo cual es muy importante, ¿no?, que no empiecen a pensar, digamos, en esas calificaciones en segundo de bachillerato cuando ya se aparece la prueba de BAU, ¿no?, sino que se va contando desde primero, con lo cual es muy importante una buena selección de las mismas. Digamos que el bachillerato está formado por una serie de asignaturas troncales generales, que serían lengua y literatura, filosofía, inglés, y matemáticas en el caso de ciencias sociales y de latín en el caso de humanidades. Esta sería la gran diferencia entre uno y otro. Y ese grupo de asignaturas son, digamos, las que conformarían el núcleo del bachillerato, tanto para ciencias como para letras. Todas las asignaturas tienen 4 sesiones semanales, 4 horas semanales. Después tienen educación física con 2 horas semanales y después estarían las asignaturas de modalidad. Las asignaturas de modalidad son aquellas que definen su bachillerato, que definen su itinerario. Nosotros les ofrecemos 3 asignaturas, y de esas 3 asignaturas tienes que escoger 2 asignaturas que van, digamos, van a crear el perfil, ¿no?, de ese alumno o de esa alumna. Historia del mundo contemporáneo, economía y literatura universal. De esas 3 escogerá 2. Y después tiene 2 optativas, cada una de 2 sesiones. Las anteriores de modalidad son de 4 sesiones, igual que las de troncales generales, y esas optativas tienen que escoger, insisto, 2, y lo hacen entre francés, tecnología de la información 1 o informática, cultura científica, religión o cultura científica de la información. Que es una asignatura, digamos, exclusiva para el bachillerato de investigación, ¿no? Insisto, de ese bloque escogen 2 que se ajuste más a su perfil. Si observamos ahora el bachillerato de ciencias, pues tenemos un bloque de troncales generales, que sería exactamente el mismo que el de ciencias sociales y humanidades, lengua y literatura, filosofía e inglés. Y después ellos tienen matemáticas 1, lo que en humanidades y ciencias sociales tendrían latín y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. La educación física también es la misma, con la misma periodización. Y después tendrían 3 asignaturas en donde escogen 2. De esas 3 asignaturas en donde escogen 2, viene el perfil del alumno diferenciado entre las ciencias y la tecnología. Los alumnos que van más a las carreras llamadas de ciencias de la salud o de ciencias en general, pues suelen tomar física y química como materia obligatoria y después biología y geología. Este bachillerato está, digamos, muy dirigido a los alumnos que les interesan la biología o medio ambiente, pero también todas las carreras relacionadas con ciencia de la salud, veterinarias, medicina, enfermería, fisioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? También podrían ir a aquellas carreras llamadas ciencias puras, como física, química o matemáticas, ¿no? En tecnología cambiarían la biología y geología, física y química la mantendrían, por dibujo técnico, y está dirigida fundamentalmente a las ingenierías. Las ingenierías por una parte, y por otra parte es dirigida a las ciencias puras, es decir, a física, química o matemáticas, ¿no? Ese sería, digamos, los 2 perfiles. En el caso de las ciencias sociales y las humanidades, bueno, pues el perfil de los alumnos de humanidades son de aquellas carreras más de letras, por así decirlo, ¿no? Las filologías, en primer lugar, traducción e interpretación, o historia, periodismo, derecho también, filosofía, ¿no? Y las carreras de ciencias sociales, digamos que tienen como 2 grandes vías, ¿no?
tres grandes vías. Por una parte, estarían todas las relacionadas con economía, ¿no? Económicas, empresariales, etcétera, etcétera, ADES, por una parte. Por otra parte, estarían todas las jurídicas, ¿no? Las relacionadas con el derecho y todas sus vertientes, o carreras dobles también. Y después las carreras también más propias de letras, ¿no? Como historia, periodismo, sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Los alumnos, vuelvo ahora a ciencias otra vez, los alumnos de ciencias también escogen entre optativas, que tienen que escoger igual que los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales, 2 optativas. Entre esas optativas estarían francés, religión, cultura científica y cultura científica de la investigación, solo para los alumnos de bachillerato de investigación, que es digamos, algo que hablaremos después, y que están, digamos, en común con los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales. Es decir, que tendrían exactamente, estarían junto con ellos y compartirían el aula con ellos incluso, ¿no? Y después hay 2 asignaturas optativas más. Por una parte está anatomía aplicada y tecnología industrial. Es para completar el perfil. Para los alumnos de ciencias, relacionados sobre todo con ciencia de la salud, pues coger anatomía aplicada, mientras que los alumnos de ingenierías, pues les viene bien una tecnología industrial, que después tiene continuación en segundo de bachillerato. Bien, con esto creamos ya, digamos, los itinerarios, que después tienen continuación en segundo de bachillerato, ¿eh? Por lo tanto, es importante una buena elección de unos itinerarios otros, porque el cambio, aunque es posible, es difícil. Por lo tanto, es muy importante la decisión de tomar unas buenas optativas, de tomar unas buenas materias de modalidad para que después ese alumno tenga una línea directa hacia segundo de bachillerato y después hacia la propia EBAU. Bien. Nuestro instituto, y queríamos simplemente mostrarlo, pues nos tomamos muy en serio, digamos, la formación. Aparte de esa autonomía y esa madurez, los resultados, digamos, a lo largo de muchos años que llevamos trabajando en el bachillerato, y eso es lo que nos hace, digamos, ser cada vez, o intentar ser cada vez mejores, es los resultados que hemos ido teniendo en una prueba objetiva como es la materia de EBAU. Si miramos los resultados en global, publicados en Buscocolegio, los últimos resultados que hemos tenido, podemos observar cómo el Instituto de las Musas, teniendo como referencia los centros públicos de la Comunidad de Madrid, nos colocamos en el segundo lugar, después de un instituto que se llama San Mateo. El Instituto San Mateo es un instituto de excelencia, por lo tanto, un instituto donde se selecciona a los alumnos con determinadas características y, por lo tanto, digamos, los resultados, pues, evidentemente, vienen muy condicionados desde el principio. Nosotros, con todo tipo de alumnado, pues nos colocamos justo detrás de ellos, con lo cual para nosotros es un gran orgullo el tener, digamos, esta referencia, ¿no? Y con una nota media bastante elevada, no obstante, ¿no? Si lo que nos preguntan es, bueno, sí, claro, centros públicos, ¿y qué pasa con los centros públicos y privados, ¿no? Los juntos. Bueno, pues si juntamos centros públicos y privados, nos encontramos en el octavo, perdón, en el octavo. Pero fíjense que hay que mirar muy bien cuántos alumnos uno presenta a selectividad. No es lo mismo que se presenten 10 alumnos o 15 alumnos seleccionando a los alumnos que a lo mejor van a tener unos buenísimos resultados en selectividad, que ir con 100 alumnos o 90 alumnos o 80 alumnos que son los que realmente han promocionado o han titulado de forma natural en
en el centro, ¿no? Y en este caso, fíjense que aún así estamos en el 8º lugar dentro de toda la Comunidad de Madrid, con lo cual nos sentimos muy orgullosos de que nuestra línea, ¿no? Nuestro ideario en esta etapa del bachillerato, pues realmente es buena. Si fijamos en los datos de BAU, yo creo que no hace falta que les diga mucho más si observan este gráfico, es decir, que en los últimos, que refleja los últimos 14 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de resultados. Pero si fijan en los últimos 10 años, no hemos tenido solo hemos tenido un suspenso, y todos aprueban al 100%. Estamos hablando de cerca de 900 alumnos aprobados en 10 años, con lo cual es realmente muy importante, y eso nos hace pensar que todo nuestro proceso va por buen camino. Bien, bueno, ya último para acabar, es simplemente, hace poco nos seleccionaron como centro para que 2 alumnos nuestros estuvieran junto con los Reyes y el Gobierno y demás autoridades del país para hacer el acto del 11M, en donde fuimos felicitados por los alumnos, y eso que esos alumnos no fueron ni siquiera seleccionados dentro del propio centro, ¿no? Porque simplemente escogían a alumnos que hubieran nacido en el 11M. Yo no quiero prolongar mucho más para que ustedes puedan participar en la sesión. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano y hacer todas las preguntas que crean oportunas para que nosotros las podamos contestar de la mejor forma posible, porque yo creo que la verdadera información está en las dudas que ustedes puedan tener. Gracias, Manuel. Y vamos a dar paso ya entonces a las familias y a los alumnos para que nos pregunten, consulten sus dudas. Como os ha dicho Manuel, el procedimiento es levantar la mano y desde la mesa de control pues nos irán trasladando las preguntas y las iremos resolviendo unos u otros. Mientras esto surge, bueno, pues recalcamos también algún aspecto importante. Hemos hablado sobre todo de proyectos, de ideas, de programas, pero hay algo también que destacamos mucho, que es el aspecto material de nuestro centro. Un centro que se caracteriza por la transparencia, por unas aulas de cristal, donde la luz es la protagonista y donde creemos que se ha conseguido crear el ambiente idóneo, propicio, para dignificar la enseñanza. Mucho se habla de dignificar la labor del profesor, pero hay que empezar por cosas tan elementales como los espacios. Y todos actuamos ante los alumnos, es una representación la que hacemos, pero para ello hay que crear el escenario adecuado. Y bueno, en eso hemos trabajado mucho en este centro y llama mucho la atención, lástima que no podáis verlo en esta ocasión, porque es una de las cosas que más sorprende a las familias cuando acudís en esta jornada de puertas abiertas y os paseáis entre despachos y aulas de cristal. Bueno, es una manera también de incentivar, como digo, la ciencia, la transparencia, el conocimiento y la investigación a través de la luz. No sé si tenemos alguna pregunta. No hay nadie que se atreva, pues entonces está estupendo. Lo habéis explicado Manuel y Víctor, los jefes de estudios, de manera formidable. Otro aspecto muy importante, como decíamos, era el universalismo. Hemos hablado de esos viajes, de esos intercambios que realizamos con los países, con centros punteros de distintos países, como os ha contado Manuel, de Estados Unidos, de Canadá. Llevamos ya 6 años con un instituto de Montreal, realizando unos intercambios muy sólidos con Alemania, con Francia, con Moscú, donde nos tratan muy bien. Vamos en el mes de diciembre a pisar la nieve, a conocer otra realidad, otra cultura, y se establecen lazos entre las familias, los alumnos, que perviven más allá de la mera experiencia académica de ese intercambio. Sí. La lista de espera, que es una desesperación para algunos, efectivamente, cuando no habéis sido elegidos dentro de esas plazas, es un momento pues que siempre avanza
esa lista de espera siempre avanza. Y algo importante que os decimos desde el centro es que si queréis venir a estudiar a las Musas, debéis pedirnos en primera opción, porque solamente así quedaréis en la lista de espera de nuestro centro. Si nos habéis pedido en segunda o tercera opción, no estaréis en la lista de espera de nuestro instituto. Por lo tanto, nos pedís en primera opción y puede que estéis el cuarto, el quinto o el octavo en la lista de espera o el número 20. Pero siempre, como os decía, nosotros somos muy conservadores cuando ofrecemos plazas. Manuel os ha explicado que hemos sacado las plazas que estamos completamente seguros que podemos ofrecer. Siempre se incrementa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser siempre cautos y pensar que los chicos pues, tienen la posibilidad de aprobar, de permanecer en el centro, aunque algunos, cuando finaliza el curso, pues o bien se trasladan o ya nos anuncian que quizá se vayan a estudiar una formación profesional o que vayan a hacer, pero hasta que no lo tenemos por escrito no podemos sacar esa plaza. Ahora sería un poco atrevido pensar que esas desideratas que nos manifiestan los alumnos o las familias, recogerlas ya como una vacante. No podemos. Y por lo tanto, cumplido todo este proceso, siempre se incrementa el número de plazas. Y recibís entonces, los que estáis en esa lista de espera, la llamada del jefe de estudios. ¿Y cuándo puede ser esto? Pues en el mes de junio, en el mes de julio, porque tenemos que esperar también a la resolución de la convocatoria extraordinaria, porque no sabemos al final si el niño que está en primero, o que está en cuarto, aprueba y pasa a primero, o si el que está en primero al final repite o ha pasado a segundo. Y a partir de ese momento, de la primera semana de julio, recibís una llamada de teléfono en la que os ofrecen una plaza. Algunos no habéis podido esperar hasta ese momento y ya os habéis matriculado en otro centro. Entonces el jefe de estudios llama al siguiente. ¿Y cómo me llama a mí si estoy el octavo? Bueno, pues es que los anteriores ya tienen otro centro. Y muchos, sin duda, cuando recibís esa llamada, renunciáis al centro en el que habéis obtenido plaza porque os estamos explicando que tenéis aquí una vacante. Conclusión. Si tenéis interés en las Musas, solicitadlo. Puede que obtengáis plaza o que os quedéis en la lista de espera y que siempre se mueve. En el porcentaje o en el número exacto no os podría decir. Unas veces la lista avanza mucho porque pues hay más repetidores o menos. Este año todo es un poco inestable porque con la pandemia pues es verdad que las promociones están variando con respecto a otros años. Quizá aprueban más chicos en estos 2 años que en otros anteriormente, y bueno, pues eso nos ha hecho ser prudentes al ofrecer el número de plazas. ¿Más preguntas? Así sería. No obstante, en la Comunidad de Madrid, cuando se selecciona o se otorgan puntos en el proceso de admisión, lo que se pide es el certificado de las notas del último curso finalizado, que sería en ese caso tercero, pero nosotros para ese punto adicional pedimos las notas de los 3 primeros cursos de la ESO y primera y segunda evaluación. Tendrías que pedirla efectivamente en ambos colegios. Bueno, pues os voy contando algún detalle más. No sé si Manuel quieres insistir en algo que te hayas dejado. Manuel en su exposición ha explicado cómo los resultados avalan un proyecto educativo sólido desde hace ya años, unos resultados inmejorables en selectividad y que, bueno, ponen de manifiesto con esa diapositiva que os ha mostrado Manuel un retrato del desnudo de un instituto. ¿Cuántos alumnos cursan segundo de bachillerato? ¿Cuántos terminan? ¿Cuántos van a selectividad? ¿Y cuántos aprueban? Algunos centros se limitan simplemente a deciros el número de alumnos que aprueban selectividad, ¿no? Nosotros desgranamos todos esos datos. Esa transparencia y esos cristales nos llevan a esto, precisamente a mostrar a las claras objetivos, resultados y hasta el más mínimo detalle, ¿no? Bueno, pues ese proyecto, digo, sólido, creo que se refuerza con ese otro aspecto tan importante para todos nosotros como es una educación en valores. No queremos otra cosa para nuestros muchachos y para nuestro futuro.
¿Había ya alguien una pregunta preparada? ¿No? Muy bien, pues entonces, si os parece, Manuel, ¿quieres decir algo más, por favor? ¿No? Pues entonces vamos a... Sí, algo os va a decir el jefe de estudios por último, o sobre el proceso de admisión. Manuel, por favor. Sí, vamos a ver. A raíz de las preguntas que hemos estado comentando ahora últimamente, en las últimas que han aparecido, es verdad que parece que son como pocas plazas, ¿no?, las que se ofertan. No son tan pocas. No son tan pocas porque, bueno, los centros públicos es verdad que están muy saturados, que se ofertan pocas plazas porque hay poca movilidad, pero también es verdad que el nuestro siempre ha tenido unas plazas de más, siempre reservadas para alumnos que vienen fuera y que quieren aportar siempre su interés para poder cursar aquí su itinerario, su bachillerato. Y que de comentarles que esas plazas, como os ha comentado antes, siempre aumentan. Estamos muy acostumbrados a ello y muchas veces hay desesperaciones y que nos llaman un día y otro día y que hay de lo mío, si podemos avanzar, si no avanza la lista, no importa que llamen todas las veces que quieran, ¿de acuerdo? Estaremos encantados de orientarles siempre en lo que ocurre en cada momento, y es verdad que esas plazas siempre se incrementan porque las circunstancias de los alumnos son muy variadas y nosotros maximizamos siempre las oportunidades y digamos las plazas que reservamos para los alumnos internos, pero es verdad que estos alumnos muchas veces toman otros itinerarios, se van a estudiar a un país fuera del nuestro, o se trasladan de centro, sus padres se trasladan de casa, en fin, muchas circunstancias que pueden ocurrir y que al final abren la puerta a muchos alumnos que lo que quieren es ingresar en un centro que les garantice el poder desarrollar todas las inquietudes, desarrollar todas sus capacidades y hacer un buen bachillerato para después hacer un buen grado, que es al fin y al cabo lo que todos queremos para nuestros hijos y lo que ellos también quieren desde el principio, estar motivados, que se les anime y que les den recursos, ¿no?, que les den instrumentos para que puedan desarrollar lo que ellos siempre han querido hacer. Bien, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. A las 7 de la tarde hablaremos del bachillerato de investigación y allí les podemos aclarar un poco en qué consiste este proyecto que tantas gratitudes nos han hecho pasar en los últimos años. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a cerrar el acto emplazando a todos aquellos interesados en el bachillerato de investigación. Ahora a las 7 tendremos esa explicación. Es un centro, sin duda merece la pena estudiar en Las Musas por la experiencia que se vive, por la calidad educativa que vais a recibir y por las posibilidades que os va a brindar este centro. Sin duda, para muchos alumnos es la experiencia de su vida definitiva que les va a formar y les va a dar esa herramienta para labrarse un futuro. Un instituto que atiende una variedad de alumnos enorme. Tenemos proyectos como, no sé si habréis oído en estos días, que hemos sido además protagonistas en la prensa, en todos los medios de comunicación, por el proyecto del lanzamiento de un nanosatélite desde nuestro instituto, no desde aquí físicamente, pero que estamos en ese proyecto del lanzamiento. Y atendemos eso y atendemos a chicos con problemas y con dificultades, es decir, el abanico es enorme y eso es una gran escuela, la que permite atender a todos los alumnos independientemente de sus características, de sus expectativas,
ideas que serán muy dispares como siempre, como es la sociedad, pero tenemos que saber conjugar ambas realidades, chicos que están dispuestos a lanzar un satélite a la Luna o chicos que tienen dificultades de aprendizaje. Y a todos dedicamos un esfuerzo enorme para sacar a todos adelante, porque esa es la misión de la escuela pública, el compromiso con la educación y hacer una escuela de calidad en todos los órdenes. Bueno, una escuela además que se caracteriza por su vocación internacional. Recibimos también alumnos del extranjero que nos piden cursar en nuestro instituto. Tenemos este año pues, alumnos de Suiza, alumnos de Italia, otros años han venido alumnos de Estados Unidos, de Bélgica, de Francia, que enriquecen siempre el centro porque conviven con nuestros alumnos y, claro, además manejan otros idiomas, otras realidades, y eso es algo muy positivo para todos, esa vocación de una enseñanza no local, no restringida, sino amplia, diversa. Ese es el verdadero objetivo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Os emplazamos entonces ahora a las 7 para aquellos que queráis recibir esa información adicional. Adiós y buena suerte a todos.